La capacidad intelectual implica el saber por qué se quiere obtener algo, así como la forma de obtenerlo. A lo primero lo llamamos fines, mientras que los segundos son los medios. En el caso de las universidades, y a pesar de lo que pudiera pensarse, el no confundir los fines con los medios debería ser la piedra angular de todo su quehacer. Pero en muchas ocasiones pareciera que los medios se han convertido en fines por sí mismos. Todas las personas realizamos diferentes actividades. Actividades que siempre tienen un para qué en nuestra vida. Quien hace ejercicio es para estar saludable o tener condición, y esto para llevar una vida plena. Quien estudia es para habilitarse y poder desempeñar un trabajo o profesión, y así tener los recursos necesarios para vivir. Quien está en un proceso de noviazgo busca finalmente, y si las condiciones se dan, el formar una familia y de esta forma trascender. Podríamos pensar en muchas más actividades que cotidianamente realizamos, pero todas tendrían la característica común de que buscan algo. No son un fin en sí mismas. Hay una claridad del por qué se hacen las cosas y del para qué hacerlas. Pensar o proponer que se hacen solo porque sí, es decir, considerándolas un fin en sí mismas, es algo absurdo e ilógico. En el caso de las universidades, ¿podemos decir lo mismo? Desde los 80 comenzó una estrategia gubernamental para la asignación de recursos extraordinarios a las universidades. La estrategia consistía en que se condicionaban esos recursos extraordinarios a cambio de que las universidades los enfocaran en mejorar sus indicadores. Indicadores que se identificaban sea con competitividad, programas educativos, y capacidad, planta docente y cuerpos académicos. Más recientemente se han incorporado otros factores que tienen que ver con la innovación y la administración institucional. Hasta ese entonces los profesores con maestría o doctorado, en su mayoría, eran docentes que tenían la capacidad, el interés o la necesidad pedagógica o disciplinaria por conseguir el grado. Hasta ese entonces quienes escribían artículos o libros eran académicos a quienes se les daba, les gustaba y lo hacían como parte de sus actividades cotidianas. Hasta ese entonces vinculación, tutoría, investigación y un sinfín de etcéteras respondían a perfiles del profesorado relacionado con sus capacidades, gustos o potencialidades. Después cambió todo. De repente las universidades comenzaron, y aún continúan, a enfocar sus esfuerzos en mejorar esos indicadores, con lo que, ojo, los medios se convirtieron en los fines. Antes quien obtenía un grado era porque lo requería para su desempeño académico profesional. Ahora el grado valía por sí mismo independientemente de si iba a ser aprovechado o potencializado por el docente. Antes quien escribía y los medios que le publicaban compartían la necesidad de difundir conocimiento innovador, de calidad, pertinente. Ahora, al publicar era un fin en sí mismo, pues mejoraba los indicadores institucionales. Antes, la vinculación, tutoría, investigación y ese sinfín de etcéteras que pudiéramos mencionar, se realizaban por la necesidad existente de hacerlo. Ahora era para obtener puntos ante los organismos evaluadores. Y así de repente, todo lo que antes era un medio para obtener algo más, se convirtió en un fin en sí mismo. Ya no se preguntaba por qué este o aquel docente quería estudiar una maestría o un doctorado. Ya no se pregunta del por qué publicar tal o cual cosa generada por un maestro. Ya no se pregunta del por qué de la tutoría e investigación y de nuevo ese sinfín de etcéteras. Ahora todo vale por sí mismo. Los medios se han convertido en fines. Si analizáramos la pertinencia de toda esa habilitación y el impacto social de la mejora de todos los indicadores, ¿qué resultado obtendríamos? El incremento en profesores con maestrías y doctorados ha mejorado la docencia, la investigación y la extensión de la ciencia y la cultura. El incremento en publicaciones ha generado o aplicado de manera innovadora conocimiento. La tutoría, investigación y todo ese sinfín de etcéteras ha mejorado significativamente la comunidad en la cual las universidades están insertas. Las universidades, sobre todo las universidades públicas, no son entes aislados. Reciben recursos públicos vía impuestos y por lo mismo tienen la obligación de destinar cada peso para actividades que, si bien es cierto, les generen valor como institución, ese valor se debe de ver reflejado en la sociedad que aporta los recursos y a la cual,
a menos en el discurso, las universidades se deben.